En tiempos de Franco se creó una gran riqueza, se restauró la unidad nacional y también la clase media trabajadora, como todos nosotros, que realmente la clase media trabajadora es el parapeto contra la dictadura del proletariado, contra el comunismo. Por tanto, en tiempos de Franco, pues 81 pantanos, el turismo, carreteras, la seguridad social, la enseñanza era muchísimo mejor, el sistema de becas, tanto a nivel preuniversitario como universitario, era mucho mejor, la gente salía más instruida. La mujer empezó a entrar a estudiar de forma masiva, a entrar de forma masiva en la universidad. Y a nivel económico produjo tanta riqueza el franquismo que cuando Franco murió en el 75 se pudieron vivir 11 años o más con lo que dejó, con la herencia que dejó el franquismo. O sea, desde el 75 hasta 1986, 1987 se pudo vivir solo con lo que dejó el franquismo. Por tanto, supuso una gran... También en tiempos de Franco, por ejemplo, en 1946, Franco inauguró la Pegaso, que para la fabricación de camiones. En 1955 inauguró la SEAT, lo de los automóviles. Luego, en 1969, inauguró la central nuclear de Zorita de los Canes. En 1971 fundó la central nuclear de Garoña, que fue la más grande de Europa. A nivel económico llegamos a ser la octava potencia del mundo. A nivel de astilleros y otro tipo de instalaciones llegamos a ser la tercera potencia del mundo a nivel de construcción de barcos. Y a nivel de sector servicios, de hostelería, de turismo, llegamos a ser la segunda potencia del mundo en sector servicios, la tercera potencia en astilleros, la octava potencia económica del mundo, los mejores tratos a nivel europeo y a nivel, por ejemplo, con Estados Unidos, se hicieron en tiempos de Franco. Las familias podían comprar una casa en pocos años. También Franco fue el que se encargó de educar al que era el príncipe de Asturias en ese momento, Juan Carlos, que es el actual rey emérito Juan Carlos I. De hecho, aunque Franco se llevaba mal con don Juan de Borbón, con el abuelo del actual rey, su majestad Felipe VI, consiguió convencer al conde de Barcelona para que el príncipe de Asturias estudiara el bachillerato en España. Entonces Franco, entre 1968 y 1969, siguiendo las recomendaciones de su Consejo de Ministros, nombró al príncipe de Asturias como su sucesor. Entonces, realmente quien restauró tanto la democracia, la auténtica democracia, como la unidad nacional, como la monarquía, fue el generalísimo. Aparte de la recuperación, de la reestructuración, de la logística interna, la reconstrucción de carreteras, infraestructuras de todo tipo, etc. La actual ley de memoria democrática, o más conocida como ley de memoria histórica, lo que quiere es borrar todo esto. Y están acusando a Franco pues, de represión franquista, de fusilamientos en masa, y a personas que murieron en combate, en la batalla del Ebro, en Brunete, en la batalla de Guadalajara, etc. A gente caída en combate las hacen pasar por personas que fueron fusiladas en tiempos de Franco. No, una cosa es fusilar a una persona en tiempos de paz y otra cosa son personas que cayeron en combate. O sea, eran civiles normales y corrientes que cayeron en combate, pero y después, para no dejarlos a la intemperie, pues los enterraban, darles pues una especie de final digno, por así decirlo, no dejar los cuerpos ahí a la intemperie. Entonces, la ley de memoria histórica está haciendo pasar a, por así decirlo, soldados que cayeron en combate, los está haciendo pasar por represaliados del franquismo. De ahí lo de... España vuelve a estar rota. O sea, la transición ya se hizo durante el franquismo. Gente que luchó contra Franco creyó en el proyecto de reconstrucción de España. Lo del Valle de los Caídos, la gente dice que Franco se creía un faraón, pero realmente no hubo ningún esclavo. Los presos que iban al Valle de los Caídos eran voluntarios. Era porque creo que es por cada día trabajado se le descontaban 2 o 3 de condena. También cobraban, tenían un seguro, los domingos libraban. Y además se les descontaba condena. O sea, iban voluntarios para descontar condena y para ganar dinero. No eran ningún tipo de esclavos. Cuando se acabó la basílica del Valle de los Caídos, Franco pidió permiso a las familias para llevar allí a personas caídas en combate de ambos bandos, tanto del Frente Popular como del bando nacional. Allí hay
más de 50.000 personas, y era un homenaje a todos los caídos de ambos bandos en la guerra. Con lo de la ley de memoria histórica o ley de memoria democrática se quiere borrar todo esto, no quieren que la gente lo aprenda, ¿no? O sea, que la gente llegue a la conclusión de que con Franco se vivía mucho mejor, que se lo digan a las familias. Las familias actualmente, para comprarse una vivienda, están trabajando los dos y se embarcan en una hipoteca a 30 o 40 años. En tiempos de Franco existían las cajas de ahorros y montes de piedad. No eran bancos, eran cajas, y las familias podían pedir créditos a un interés muy bajo. Entonces la gente no se hipotecaba en 30 o 40 años, a lo mejor estaban como mucho 15 años pagando una vivienda, y además se les daban créditos para comprarse otras viviendas. Por tanto, la calidad de vida era muchísimo mejor. O sea, la clase media trabajadora representaba más del 53 o más del 54%, ahora es menos del 46%. Aparte de la seguridad social y de la paz a nivel civil, pues a Franco le debemos también la paga del 18 de julio, la paga extra de Navidad, también que en las fábricas, en las empresas haya vestuarios, haya duchas, haya lugares donde los trabajadores puedan descansar, puedan comer algo caliente, porque Franco decía que era una vergüenza que los trabajadores tuvieran que comer a pie de máquina. Entonces obligó a las empresas a hacer una serie de instalaciones, vestuarios para que pudieran asearse, cambiarse, salas de relax, comedores, para dignificar el trabajo de las personas. Por tanto, hubo una dignificación del trabajo. Franco y su Consejo de Ministros lo que hicieron fue aplicar la doctrina social de la Iglesia, y a España no llegó ni un centavo del plan Marshall que se utilizó para reconstruir Europa, y ahora explicaré por qué no llegó. El plan Marshall para la ayuda económica estadounidense para reconstruir Europa no llegó a España por una razón, porque le obligaban a Franco a aceptar la libertad religiosa. Entonces Franco consultó a los obispos españoles y los obispos le dijeron que lo importante era que España mantuviera la catolicidad. Entonces Franco, siguiendo pues las recomendaciones de los obispos españoles, no aceptó la libertad religiosa y no llegó ni un centavo del plan Marshall. Pero Franco consiguió créditos de Alemania y de Italia a un interés muy bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que España fue reconstruida por los propios españoles, y además de ambos bandos, del bando nacional y los que estuvieron en el Frente Popular, porque todos creyeron en un proyecto común que fue el de reconstruir España. Los españoles, las personas que tenemos ahora en la residencia, las personas mayores, fueron las que reconstruyeron España. Y Franco, cuando terminó la guerra, lo que hizo fue, para levantar el ánimo nacional, lo que hizo fue coger la bandera de Carlos III y luego el escudo de los Reyes Católicos, que era el águila de San Juan, el yugo y las flechas, que ahora en este próximo vídeo explicaré lo que significa. Pero en realidad Franco no inventó nada, ¿de acuerdo? Tampoco inventó lo del Plan Hidrológico Nacional, lo de los pantanos. Los pantanos, es verdad que se hicieron 81 pantanos en tiempo de Franco, pero él hizo una fase importantísima. Pero el Plan Hidrológico Nacional es anterior. Lo que pasa es que con él se hizo esta fase. Por tanto, reconstrucción, turismo, crecimiento económico, paz social. Fijaos que había tanta paz que las iglesias durante el franquismo estaban abiertas día y noche. Uno podía ir a rezar el rosario o estar delante del Santísimo, yo que sé, a las 4 de la madrugada, ¿de acuerdo? Pero la ley de memoria histórica quiere tapar todo. Hace un tiempo se me criticó porque en mi perfil de Instagram, creo que el 14 de octubre, puse el escudo de los Reyes Católicos, el águila de San Juan y el yugo y las flechas. Es el escudo de los Reyes Católicos. Es verdad que Franco lo recuperó, pero Franco no inventó nada. El águila lo aportó Isabel la Católica y representa el símbolo del Evangelio de San Juan. El haz de flechas también lo aportó Isabel la Católica y significa que si nos mantenemos unidos, nadie nos podrá vencer. El yugo lo aportó Fernando el Católico y se basa en el nudo gordiano. El nudo gordiano fue anterior a Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando llegó a Anatolia, a la actual Turquía, una zona de Turquía, porque se extendía, iba contra el imperio persa, había un templo dedicado a Zeus. Allí había un carro
y una lanza y estaban amarrados, y era el nudo gordiano. Y la leyenda decía que quien deshiciera el nudo gordiano, pues vencería al imperio persa, y Alejandro le dio un tajo. Y posteriormente venció a Darío III Codomano. Como he dicho en el vídeo anterior, lo del águila, San Juan, el yugo y las flechas, el nudo gordiano que aportó Fernando el Católico representa la fortaleza de la patria católica. Por tanto, Franco, cuando acabó la guerra, lo que hizo fue coger la rojigualda, la bandera que se instauró en tiempos de Carlos III, y el escudo de los reyes católicos para levantar el ánimo de la nación. Pero claro, no quieren que se aprenda esto, no sea que digan que Franco en realidad fue un gobernante, que había prosperidad, había paz social, turismo, seguridad social, centrales nucleares, pantanos, carreteras, reconstrucción del país, transición, o sea, reunificación social. No había ningún tipo de separación. Los mejores tratados internacionales se hicieron en tiempos de Franco, paga doble, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, estos vídeos tienen como objetivo, pues, sacar a la luz lo que se quiere tapar. Si uno compara todo lo que hemos explicado del franquismo con la actualidad, son como el día y la noche. O sea, actualmente hay pobreza, hay paro. Fijaos que el paro juvenil representa el 45%. La educación es una porquería. Los alumnos no salen preparados, no saben prácticamente escribir, falta de respeto hacia el profesorado, también los padres, falta de respeto hacia la autoridad del profesor. España vuelve a estar fracturada. Ahora sí que volvemos a hablar de las dos Españas. Hay crisis moral, crisis económica, una crisis sanitaria por culpa de la pandemia que le ha costado la vida a 100.000 personas. Eso tiene una palabra: genocidio. Y el gobierno actual es responsable de la crisis moral, la crisis económica, la crisis institucional, y es responsable de genocidio. Uno de los aspectos más destacables del actual sistema es la nueva ley educativa aprobada, la LOMLOE, que lo que quiere es borregos. ¿Por qué quieren borregos? Que la gente no sepa, para poder controlarlos bien. La actual ministra de Educación, Isabel Celaá, bien que critica a la escuela católica, a la escuela concertada, a la asignatura de religión y a la enseñanza diferenciada, de chicos por un lado, chicas por otro, pero bien que esta señora llevó a sus hijas a un colegio católico concertado, superpijo, de Bilbao, donde la enseñanza de la religión es obligatoria y además era de enseñanza diferenciada, o sea, solo de chicas. O sea, esta mujer va contra la escuela concertada, contra la Iglesia Católica, contra la asignatura de religión, contra la enseñanza diferenciada, pero bien que ella llevó a sus hijos a un colegio católico concertado, solo de chicas, y donde se estudia obligatoriamente la asignatura de religión, obviamente como los... Como decía, actualmente pues vivimos una crisis moral, crisis sanitaria, crisis económica, crisis institucional y 100.000 muertos por la pandemia. También ataques, múltiples ataques a la corona, al rey emérito Juan Carlos I y a nuestro actual jefe del Estado, su majestad Felipe VI. Quieren cargarse la monarquía, porque realmente la monarquía es lo único que ahora mismo sustenta el régimen del 78, y cargándose la monarquía pues podrán instaurar la Tercera República. Las dos repúblicas que ha habido en España han sido totalmente desastrosas, de 1873 a 1874 desastrosa, y la de 1931 a 1939 también desastrosa. España vuelve a estar fracturada y se está repitiendo lo mismo que los prolegómenos de la Guerra Civil Española. Otro de los mitos del franquismo es que no se podía hablar en mallorquín, en catalán, en gallego o en vasco. Eso es rotundamente falso. De hecho, la gramática de la lengua vasca se hizo en tiempos de Franco. Si no hubiera sido por el gobierno de Franco, si no hubiera sido por el régimen franquista, por esa dictadura, ¿verdad? Por esa dictadura, la lengua vasca no existiría. Es verdad que la enseñanza se hacía en lengua castellana, pero durante los recreos
o durante las entradas y las salidas en colegios e institutos se podía hablar en mallorquín, en catalán, en gallego, entre los maestros, entre los profesores, entre los alumnos. ¿Cómo sé todo esto? Pues por la gente que ha vivido en esos tiempos. También se hacían certámenes literarios en mallorquín, en catalán, en gallego, en vasco. La gramática vasca se hizo en tiempos de Franco. Se publicaban libros en lenguas regionales. Bueno, después de todos estos 50 y tantos vídeos, voy a resumir, en fin, lo que significó el franquismo. No me va a caber en este vídeo, así que lo pondré también en el siguiente. La seguridad social, para empezar, todo lo que es el sistema de pensiones, la sanidad pública, el turismo, que es la principal industria de España, que representa el 14% del Producto Interior Bruto. Luego la paga del 18 de julio, la paga extra de Navidad, 81 pantanos, ¿verdad? Es verdad que lo del Plan Hidrológico Nacional no fue una idea del gobierno de Franco, es anterior, pero sí que se hizo esa fase tan importante como la construcción de 81 pantanos. Luego la elevada natalidad que hubo durante el franquismo, lo del baby boom, por lo del turismo a finales de los 50, principios de los 60, más de 9 millones de viviendas de protección oficial, y en el siguiente vídeo continuaré. Bueno, seguimos con los progresos de esa dictadura. En más de 9 millones de viviendas de protección oficial, entre nuevas y reconstruidas. Franco inauguró la SEAT en 1955, la Pegaso, la construcción de camiones, en 1946, la central atómica nuclear de Zorita de los Canes en 1969, la central de Garoña en 1971, que llegó a ser la más grande de Europa. Funcionarios había 700.000. Actualmente hay más de 3 millones de funcionarios. También Franco inauguró, como se le ocurrió, el polígono industrial más grande de Europa en Paterna en el año 1967, el Hospital de la Fe en Valencia en 1971. Fue la segunda potencia del mundo en lo que se refiere al sector servicios, la segunda flota pesquera del mundo, y seguiré en el próximo vídeo. Bueno, seguimos con los progresos de esa dictadura. Nos habíamos quedado que era la segunda flota pesquera del mundo, la tercera potencia mundial en astilleros, en la construcción de barcos. Recuerdo que esto es durante el franquismo. Fue la novena potencia industrial del mundo. La industria representaba en tiempos de Franco el 36%, ahora representa el 15% o menos. De paro había 510.500 parados, o sea, el 3,78%. Actualmente hay un 26% de paro en general. De paro juvenil, un 45%, o sea, tócate los huevos. La clase media en tiempos de Franco representaba el 56% o más de los trabajadores. Ahora está prácticamente extinguida. Y bueno, como seguimos con lo de esta dictadura, pues continuaré en el próximo. Bueno, pues seguimos con los progresos de esa dictadura. Nos habíamos quedado en que la clase media trabajadora, o sea, personas como yo, como la mayoría de los que ven este vídeo, representábamos el 56% en tiempos de Franco. Ahora prácticamente la clase trabajadora extinguida. Recuerdo lo que he dicho en otros vídeos, que la clase media trabajadora es el escudo, es el parapeto contra la guerra de clases, la lucha de clases, lo que defiende el marxismo, el socialismo, el comunismo, y lo que evita la dictadura del proletariado, o sea, el comunismo. Otro dato importante, en tiempos de Franco la deuda del Estado representaba el 7,3% del Producto Interior Bruto. Actualmente la deuda del Estado representa más del 120% del Producto Interior Bruto. Eso significa que aunque hubiera pleno empleo, no produciríamos una mierda. Bueno, seguiré en el próximo vídeo con los progresos. Bueno, nos habíamos quedado en lo de la deuda del Estado, que en tiempos de Franco representaba el 7,3% del Producto Interior Bruto y actualmente representa más del 120%, 120, 130% del Producto Interior Bruto. Aunque hubiera pleno empleo, no produciríamos nada. 21 universidades laborales y escuelas laborales en tiempos de Franco ya no existen.
2 medias pagas extra por beneficios de empresa, un mes de vacaciones retribuidas al año, pagas extras mensuales por trienios o quinquenios, incremento de la nómina al nivel por cada hijo. En lo que se refiere a las hipotecas, como mucho en tiempos de Franco, como mucho, fijaos qué criminal que era Franco, como mucho 15 años. A día de hoy, como el Estado de Derecho es así de benévolo, así de bueno, las hipotecas a 30 o 40 años y trabajando los dos. En tiempos de Franco trabajando uno, 15 años como mucho.